Esta página se dejó en blanco intencionalmente. Los muertos están vivos 89. Capítulo 3. Los muertos están vivos, el testimonio universal de humanidad. Hemos dicho repetidamente que la cuestión de si hay una vida futura no puede estudiarse aisladamente de los hechos concretos de nuestra experiencia cotidiana o de la visión del mundo que traemos a la vida. Mesa. Este es especialmente el caso porque una vida después de la muerte es una vida que se encuentra más allá de lo físico como tal. No se puede estudiar con las metodologías y herramientas que funcionan en el mundo tangible y medible. Por lo tanto, queda fuera del dominio de la ciencia. El fisicalista dirá que la idea de ser consciente sin un cerebro físico o ver sin una corteza visual no tiene sentido, por lo que la noción de una vida futura es un oxímoron. Aquí es claramente donde entra en juego la visión del mundo de uno. El mismo físico no puede demostrar que la conciencia es producida por el cerebro, en lugar de transmitirse a través de él, ni comenzar a explicar los fenómenos del yo y el pensamiento inmaterial conceptual. Todo lo que ofrece el físico es una declaración dogmática de que la materia es todo lo que hay. Sin embargo, casi toda la raza humana ha tomado una visión diferente del asunto, y de la materia. Desde los albores de la historia humana, las sociedades y las culturas se han unido en una convicción común: la persona humana no es simplemente un ser físico, y algo de la persona subsiste después de la muerte del cuerpo. Existe, por supuesto, una diversidad de creencias sobre las cuestiones de 89. 90. Hay vida después de la muerte. ¿Qué sobrevive a la muerte y qué le sucede al sobreviviente? Pero las primeras comunidades desarrolladas con sus propios libros sagrados han proclamado dos posibles destinos para aquellos que abandonan este mundo: uno es la separación de lo divino que resulta en miseria, y el segundo es la unión eterna con lo divino, y lo correcto es éxtasis esponjoso. Por extraño que parezca, esta fue aparentemente la visión del mundo tomada también por los cazadores, recolectores primordiales que poblaron el planeta durante el 95% de la historia humana. La creencia en una vida futura, y una vida futura que involucra al Ser Supremo, ha sido la posición predeterminada de la humanidad. La dimensión divina. La introducción de lo divino no es algo bienvenido por ciertos demandantes posteriores a la vida: espiritistas, médiums, canalizadores, reencarnadores de la nueva era. Pero el más allá, tal como lo entendió la raza humana en general, se vio en el contexto de lo divino. El budismo es una excepción obvia, pero el budismo es histórica y conceptualmente un afluente posterior del hinduismo. En cualquier caso, el marco de referencia de todas las religiones primordiales concebidas de la otra vida en relación con lo divino y más específicamente un ser supremo, es decir, Dios. Entonces, hay un Dios y ese Dios nos creó para una vida que continúa después de la muerte física, como se señaló anteriormente en este libro. Mi respuesta a la primera pregunta es sí, por las razones que he expuesto en dos libros anteriores. La existencia de la conciencia, el pensamiento conceptual y el yo solo puede explicarse por referencia a una mente infinita y eterna. La discusión adicional sobre esta cuestión tendrá que llevarse a cabo fuera de línea, ya que requiere una discusión más extensa de lo que es posible aquí. Pero si afirmamos la existencia de Dios, reconocemos que cualquier cosa relacionada con una vida futura debería ser parte de un plan divino. En términos de un marco de referencia, la existencia de Dios hace que la posibilidad de nuestra existencia posthumana sea mucho más creíble. Entrando en el reino de Dios. Dios es un espíritu puro que, sin embargo, actúa en el mundo físico y, de hecho, creó el físico. El reino de lo divino es no físico. No hay ninguna razón por la cual el alma humana no pueda operar en un reino no físico después de sobrevivir a su separación de lo físico. La evidencia aportada en este trabajo sugiere que sobrevivimos. Siendo ese el caso, nos lleva a preguntarnos si tenemos alguna idea de los planes de Dios para nuestro futuro,
ya sea a través de nuestras propias intuiciones o mediante una revelación directa. ¿Los muertos están vivos? 91-91. La respuesta a esta pregunta es una que finalmente tenemos que encontrar por nuestra cuenta, pero una encuesta rápida de las creencias universales de la humanidad indica que tenemos alguna idea de lo que Dios tenía en mente para nosotros. Toda sociedad, cultura y religión importantes ha proclamado la realidad de una vida futura. Ahora esto podría atribuirse a una de tres fuentes: cumplimiento de deseos, intuición innata y revelación divina. La primera opción, el cumplimiento de los deseos, apenas sirve como explicación, porque la vida después de la vida no siempre fue recibida con alegría, a menudo se la consideraba un estado de miseria. Incluso podríamos argumentar que el rechazo del ateo a una vida futura es puramente un producto del cumplimiento del miedo, así que tales cargas psicológicas no nos llevan aquí ni allá. La segunda opción, la intuición innata, en realidad puede verse como una revelación, una que es implantada en el corazón humano por la mente divina. Entonces la segunda y la tercera opción, intuición innata y revelación divina, se fusionan. La evidencia indica que la afirmación de una vida después de la muerte solo se puede llamar una visión universal que se articula y amplifica por los primeros textos religiosos de la humanidad. Un estudio de este mensaje universal es esencial para que ubiquemos la idea de supervivencia y destino en el contexto más amplio de la historia humana. En consecuencia, nos embarcaremos en un breve estudio de las creencias posteriores a la vida de la humanidad primitiva y las primeras religiones desarrolladas. Las religiones primordiales de la humanidad que se remontan a unos 4000 años y que están respaldadas por textos escritos y prácticas rituales son el judaísmo, el hinduismo védico y el zoroastrismo. El cristianismo, como continuación del judaísmo, pertenece a este panteón. Consideraremos estas religiones así como la vida religiosa de los cazadores, recolectores, mesopotámicos, griegos, egipcios, chinos y africanos. En cuanto al budismo, consideraremos la reencarnación y el renacimiento en un capítulo posterior. Los cazadores, recolectores. En su estudio de las religiones del mundo, Ninian Smart observa que los restos de antiguos sitios de entierro indican la creencia en una vida futura incluso entre los primeros homínidos. Algunos de los ritos funerarios también sugieren una especie de ceremonial para garantizar de alguna manera un paso seguro a el próximo mundo. Todo esto sugiere alguna creencia en la vida más allá de la muerte. 1. Walter Burkert, el gran historiador del mundo antiguo, señala que es un hecho indiscutible, a saber, que la edad del cazador, el Paleolítico, abarca con mucho la mayor parte de la historia humana, entre 95 y 99%. Comillas por el contrario, el periodo transcurrido desde la invención de la agricultura, 10.000 años, como máximo, es una gota en el cubo. 2. 92 Hay vida después de la muerte. ¿Cómo podemos descubrir lo que creían? ¿Qué creían los cazadores, recolectores sobre la otra vida? Debido a que no hay registros escritos disponibles, solo un estudio de los pueblos primitivos que han vivido en el mundo moderno puede dar una pista. El estudio más exhaustivo de este tipo fue realizado por el lingüista y etnógrafo Wilhelm Smith en su estudio de 12 volúmenes, El origen de la idea de Dios. Aunque existen limitaciones en las comparaciones entre las sociedades primitivas de hoy y en el pasado, también hay una razón para ello. David Rooney observa que los dos mucho tiempo tareas de caza y la recolección poca oportunidad dada por los avances tecnológicos. En consecuencia, las sociedades podrían persistir durante muchas generaciones sin un progreso apreciable en la sofisticación material. Cita el ejemplo de la tribu yamana en Tierra del Fuego, el extremo más meridional de América del Sur. Los hallazgos arqueológicos indican que los yamana fueron los primeros en llegar a su región hace unos 2000 años.
y los artefactos excavados en el siglo XX no muestran signos de avanzar en la fabricación de herramientas durante ese periodo de tiempo. La investigación de Smith, realizada a principios del siglo XX, se realizó justo a tiempo. Pudo recopilar una amplia gama de datos que ya no están disponibles. Rooney señala que el trabajo de campo realizado por Smith en la década de 1920 no se puede replicar hoy dado que muchas de las tribus primitivas han desaparecido de la faz de la Tierra debido a una combinación de enfermedad, dispersión y matrimonios mixtos con otras tribus. Comillas 3. Este es el resumen de Smith de las creencias posteriores a la vida de los pueblos primitivos. Todos los pueblos primitivos sin excepción creen en otra vida. En cuanto a cómo es, no todos pueden decirlo. Por ejemplo, los Yamana declaran que no saben, y dan esa razón por la que están tan tristes cuando alguno de sus familiares muere. La gran mayoría de ellos reconoce tal una distinción de lo bueno y lo malo en una vida futura. Sus opiniones más definidas se refieren al futuro lote del bien. En cuanto al destino de los malvados, a menudo son inciertos o vagos. Los buenos suelen ir, en casos relacionados con los cuales tenemos alguna información, al cielo, donde vive el Ser Supremo. En muchos casos disfrutan de su propia compañía, allí viven una vida libre de muerte, enfermedad y dolor, lleno de todo tipo de felicidad. En algunos casos, hay un juicio regular para decidir el destino de lo bueno y lo malo. Las almas tienen que aparecer ante el Ser Supremo. Esta es quizás la creencia del sur de Andamanese, ciertamente del Alquulup de Tierra del Fuego, donde el alma se presenta. Los muertos están vivos 93. Una cuenta de su vida. La suerte de los malvados a menudo se describe expresamente como un castigo doloroso, por fuego y calor, como entre los negrillos de Ajongo y los Viradyuri del sur, pero también puede ser por frío o por vagar sin descanso. En otros casos, consiste simplemente en la exclusión de la felicidad del bien, o en una vida de sombra vacía. 4.4. Numerosos otros investigadores de campo han confirmado los hallazgos de Smith. Por ejemplo, en su La vida futura entre cazadores, recolectores, Anthony Zimmerman habla de los indios Lenape con sede en Delaware que estaban convencidos de que, después de la muerte, las personas buenas irían a la hermosa tierra de los vivos y los aborígenes australianos que creían que cuando una persona muere, su alma va a encontrarse con Daramulun, el Ser Supremo, que lo recibe y lo cuida. El Ser Supremo habita en el cielo, donde recompensa a todos los que vivieron una buena vida. 5. Rooney describe a los Selknam, una tribu primitiva en Tierra del Fuego, que sostenía que después de la muerte, el alma viaja al cielo y permanece allí, en la morada donde habita Dios y a la que fue convocado su primer hombre, Caenos. Las almas nunca pueden volver a la tierra. 6.6. Mesopotamia, Egipto, Grecia. La otra vida jugó un papel destacado en las creencias de la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Gilgamesh. Los mesopotámicos creían que los muertos viven como fantasmas o sombras y descienden a un inframundo donde son juzgados. La epopeya de Gilgamesh relata las condiciones allí observadas por el amigo fallecido del héroe, a la casa que nadie puede dejar que ingrese, en el camino desde el que no hay vuelta atrás, a la casa donde sus habitantes carecen de luz, donde el polvo es su comida y la arcilla su alimento. Están vestidos como pájaros, con alas para la ropa, no ven luz, residiendo en la oscuridad. En esta casa de polvo en la que entré, contemplé gobernantes, sus coronas ahora guardadas y príncipes reales que habían gobernado la tierra en días pasados. 7. Los vivos tienen la obligación de enterrar a los muertos y proporcionarles sustento, y al fallar sus fantasmas vagarían por la tierra. 94. Hay vida después de la muerte. Odiseo. Los griegos, por supuesto, propusieron varias filosofías. Sin embargo, su imagen de la de validez después se capta mejor en la de Homero Odisea. Aquí también, como en Gilgamesh,
se nos da un vistazo de una región triste gobernada por Hades, el hermano de Zeus y Poseidón. Cuando el héroe Odiseus llega allí, los fantasmas llegaron en tropel desde Erebus, novias, jóvenes solteros, viejos desgastados por el trabajo, criadas que habían sido cruzadas en el amor y hombres valientes que habían sido asesinados en batalla. La armadura todavía estaba manchada de sangre, vinieron de todas partes y revolotearon alrededor de la trinchera con un extraño sonido de gritos que me hizo palidecer de miedo. Especialmente conmovedor es el encuentro de Odiseo con su madre Anticlia. Entonces ella me conoció de inmediato y me habló con cariño, diciéndome, hijo mío, ¿cómo llegaste a esta morada de oscuridad mientras aún estás vivo? Es difícil para los vivos ver estos lugares. Luego traté de encontrar alguna forma de abrazar el fantasma de mi madre. Salí 3 veces hacia ella y traté de abrazarla en mis brazos, pero cada vez que se sacudía de mi abrazo como si fuera un sueño o un fantasma, y al ser tocada tan rápido le dije, madre, ¿por qué no te quedas quieta? ¿Cuándo te abrazaría? Si pudiéramos abrazarnos, podríamos encontrar un triste consuelo al compartir nuestras penas, incluso en la casa de Hades. Proserpine quiere poner una carga aún más de pena sobre mí burlándose de mí solo con un fantasma. Mi hijo, respondió, el más desafortunado de toda la humanidad, no es Proserpine lo que te seduce, pero todas las personas son así cuando están muertos. Los tendones ya no mantienen la carne y los huesos juntos, estos perecen en la ferocidad de consumir fuego tan pronto como la vida deja el cuerpo, y el alma se aleja como si fuera un sueño. Ahora, sin embargo, vuelve a la luz del día tan pronto como puedas y anota todas estas cosas que puedes contarle a tu esposa a partir de ahora. 8. El cielo, el infierno y el purgatorio de los griegos. En la creencia griega, el viaje a Hades comienza con un ferry a través del río Styx. 3 jueces, Aeacus, Minos y Radamantus, decidirían tu destino eterno en función del tipo de vida que llevaste en la tierra. Las almas superiores son enviadas a los campos elíseos, un lugar de alegría, los inmortales lo harán. Los muertos están vivos 95. Barrerlo hasta el fin del mundo, los campos elíseos, donde la vida se desliza con facilidad inmortal para los hombres mortales, sin nieve, sin embestida invernal, nunca un aguacero allí, pero noche y día el río Ousan levanta brisas, cantando vientos del oeste que refrescan a toda la humanidad. 9. Los malvados son enviados al Tártaro, una región oscura de castigo eterno. Los que no son ni malvados ni virtuosos son enviados a los campos de Aspodel, una especie de limbo. Se requiere un entierro adecuado para que los muertos crucen Styx. Las mujeres visitaron las tumbas de los muertos con pasteles y libaciones. Egipto. Como muestran las pirámides y las momias, el más allá se tomó en serio en el antiguo Egipto. Los egipcios creían en la importancia del cuerpo para la plena participación en la vida futura, de ahí los intentos de preservarlo después de la muerte. Al morir, creían que el alma es juzgada por 42 jueces junto con Osiris. El malvado fue consumido por el devorador de almas, mientras que el bueno fue al campo de los juncos. De acuerdo con una historia de Reuters del 27 de abril de 2009, las momias de 4,000 años de edad faraón, recientemente descubiertas cerca de la pirámide de Laun, fueron inscritas con oraciones destinadas a ayudar a los fallecidos. China. Shangdi, Dios. Durante 4000 años, los chinos han creído constantemente en el Ser Supremo, Dios, a quien llaman Shangdi. Han sido igualmente consistentes en su afirmación de una vida futura. Dijeron de un emperador, que el Hijo del Cielo viva para siempre. Sobre uno de sus reyes dijeron, el alma del rey Ben está activa y vive en presencia de Shangdi. 10. El respeto a los antepasados, y a veces el culto a los antepasados, era común y la reverencia a los poderosos muertos y la invocación de su maná para el sustento del clan se convirtieron en parte de las costumbres sociales chinas.
y la piedad filial en una enseñanza central confuciana. 11. Conectando el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. El mundo de los muertos estaba estrechamente relacionado con los vivos. En la China tradicional, la idea de que la continuidad personal después de la muerte se podía encontrar en las vidas. 96. Hay vida después de la muerte. De los descendientes de uno ha estado estrechamente relacionado con prácticas arraigadas en obligaciones mutuas entre los vivos y los muertos, aquellos que habían pasado al estado ancestral de la existencia. La naturaleza de la existencia ancestral era relativamente indefinido en términos generales. El mundo de los antepasados fue concebido como un reino oscuro y oscuro, un espacio yin, yin-jian. Si bien no está claro sobre los detalles exactos, los chinos consideraron el mundo de los espíritus difuntos similar al mundo de los vivos en formas clave. 12. La religión taoísta, en oposición a la filosofía del taoísmo, enseñaba que un devoto podía por piedad, por confesión y expiación adquirir el mérito necesario por el cual, al morir, después de una estancia en el inframundo, él o ella podrían ser salvados y escoltados al paraíso. Del mismo modo, mediante observancias piadosas y asistiendo a servicios especiales para su redención, los fieles podrían rezar por las almas de los muertos, quienes, por el mérito de los vivos, podrían finalmente liberarse del inframundo y entrar al paraíso. 13. África. Al igual que con otras regiones del mundo, el más allá es una realidad presente en las religiones tradicionales de África. Parrinder señala que en todas partes la creencia en la supervivencia después de la muerte es incuestionable y se realizan muchos rituales. 14. Los vivos y los muertos son miembros de la misma comunidad. La importancia de los antepasados resulta del hecho de que se les considera miembros de la comunidad siempre presentes y vivos, aunque a través de su muerte abandonaron esta comunidad, escribe Enrique Cimo. Tanto los vivos como los muertos son miembros de la comunidad africana. Los pueblos africanos reconocen y cuestionan el trabajo destructivo de la muerte. Un ser humano muere pero aún vive, él es un muerto viviente. Usando el término introducido por Mbiti, los antepasados, como mediadores entre el Ser Supremo y los vivos, toman parte activa en la vida comunitaria y afectan el destino de los vivos. Crean el vínculo más fuerte que une a las personas con el mundo espiritual. Es solo a través de ellos que el mundo espiritual e invisible se vuelve cercano y personal para las personas. Los antepasados acompañan a sus parientes vivos en los momentos más importantes de la vida individual y social. Interfieren en la existencia de un individuo, una familia y un linaje, una tribu y un pueblo, antepasados de los gobernantes. Los antepasados son guardianes de los asuntos familiares y la tradición de la tribu del clan. Los muertos están vivos. 97. La importancia de los antepasados se refleja en los rituales funerarios, que expresan el vínculo entre los muertos y los vivos y hacen posible que los muertos pasen a la tierra de los antepasados y alcancen el estado de antepasados. 15. Hinduismo védico. Aunque la mayoría de las personas asocian el hinduismo con las doctrinas del karma y la reencarnación, ninguna idea se encuentra en los Vedas, la fuente de la creencia hindú. En cambio, los Vedas, la obra literaria más antigua en cualquier idioma indoeuropeo, hablan de un juicio final después de la muerte. Los que llevan una buena vida son llevados al mundo de los padres, donde disfrutan de la dicha mientras los malvados sufren el castigo en la casa de la arcilla. Incluso los Upanishads posteriores hablan del mundo de los padres. Ahora, en verdad, hay tres mundos: el mundo de los hombres, Manusyaloka, el mundo de los padres, Pitriloka, y el mundo de los dioses, Devaloka. Comillas, Brihadaranyaka Upanishad, verso 1 de mayo del 17. El mundo de los padres y la casa de arcilla. No hay una noción en los Vedas de renacimiento continuo, solo de un estado permanente después de la muerte.
Varuna se sienta en el palacio del cielo y supervisa el mundo de abajo. Como guardián del orden moral, tanto terrenal como cósmico, Varuna castiga al pecador con enfermedades, o por todos los tiempos condenándolos a la casa de arcilla después de la muerte. Los arios que practicaban los actos correctos o realizaban el ritual apropiado celebrarían para siempre la felicidad después de la muerte. El orden cósmico del universo ario seguía siendo bastante simple. Los cielos sirvieron como residencia de los dioses principales y las almas de los justos. La región entre el cielo y la tierra se llamaba Antarixa. Esta región, donde volaban los pájaros y las nubes cruzaban el cielo, también fue el hogar de los semidioses. Debajo de la tierra, en la oscuridad de la casa de arcilla, habitaban los espíritus de los injustos y los demonios que buscaban perturbar a RTA. El concepto de nacimiento y renacimiento aún no se había convertido en parte de la cosmología india que luego sería indicativa de toda religión india. 16. Los Upanishads. Los Upanishads y escritos posteriores introdujeron la idea de la reencarnación, la afirmación de que cada persona experimenta un ciclo de nacimiento y renacimiento, intrínsecamente. 98. Hay vida después de la muerte. Relacionadas con esta última noción están las ideas del karma y el sistema de castas. Su estado después de la muerte está determinado por su karma, la suma de sus acciones en esta vida. Su casta en esta vida, ya sea de sacerdote o guerrero, comerciante, trabajador o intocable, es el resultado de sus acciones en una vida anterior. Para progresar, debes superar el deseo de placeres terrenales y reconocer plenamente las verdades que se enseñan en las escrituras. Significativamente, la idea de nirvana, de escapar del ciclo de renacimiento a través de la disolución del yo en el absoluto, no se encuentra en los Upanishads. Esta idea fue introducida casi 1,000 años después por Sankaracharya, siglo 8 DC, bajo la influencia del budismo dominante en ese momento. Pero mucho antes de la aparición de la reencarnación y otras creencias, los Vedas se habían centrado en los principios de un espíritu supremo y la urgencia del sacrificio en expiación por el pecado. De Rig Veda. Los himnos del Rig Veda se enfocan en complacer a los dioses principales Indra, Terra, viento y lluvia, Agni, el fuego del sacrificio, Surga, el sol, y Varuna, el orden cósmico, a través de sacrificios rituales. Además de gobernar asuntos importantes de la vida, como la lluvia, el viento, el fuego y la guerra, los dioses védicos también perdonan las malas acciones, 5:85, 7, y imponen justicia en el más allá, 1:97, 1. Los antepasados fallecidos pueden influir en los vivos, 10:15, 6, por lo que también se aplacan con rituales, 10:15, 1, 11. La vida futura del Rig Veda es la supervivencia eterna y consciente en la morada de Yama, el dios de los muertos, 9:113, 7, 11. Son los dioses, no el karma, los responsables de garantizar la justicia en esta vida y en la próxima, 7104, 17. El cielo y el infierno en los Vedas. En un famoso pasaje en el Rig Veda, Mandala 7, verso 89, el vidente Vasista, que se está muriendo de sed, le pide a Varuna que no lo deje entrar en la casa de barro. 1. No me permitas aún, rey Varuna, entrar en la casa de barro, ten piedad, perdóname, Señor poderoso. 5. Oh Varuna, cualquiera que sea la ofensa que nosotros como hombres cometemos contra la hueste celestial, cuando por nuestra falta de pensamiento violamos tus leyes, no nos castigas, oh Dios. Por esa iniquidad 18 años. Los muertos están vivos 99. El Atharva Veda reza por la liberación de la casa de arcilla. 1. Desde cerca de tu vecindad, desde cerca de tu distancia, llamo, quédate aquí, no lo sigas, no sigas a los padres de antaño. Firmemente aseguro tu vida. Aliento, 14.
Únelo, Agni, con la respiración y la vista, dale un cuerpo y fuerza. Tienes un conocimiento de la inmortalidad, que no se vaya ahora, deja que ya no se convierte en habitante de una casa de barro. 19. El Atharva Veda también habla del cielo, un lugar de alegría y plenitud, donde los hombres de buena voluntad y las buenas obras se regocijan, sus cuerpos ahora están libres de toda enfermedad, sus extremidades se recuperan de la cojera o el defecto. En ese cielo que contemplemos a nuestros padres y a nuestros hijos. 20. Los vivos y los muertos. A diferencia de los reencarnacionistas, los Vedas requieren una estrecha relación entre los vivos y los muertos. Ahora se considera que los muertos se mueven a un estado diferente del ser mientras conservan su identidad terrenal. Geoffrey Parrinder señala que el jefe de familia ario estaba obligado a realizar 3 veces al día lo que se llama los 5 grandes sacrificios. Además de la adoración a Brahman, el espíritu del mundo, debe presentar a los padres con ofrendas de comida y agua para su alimentación. Los antepasados confieren bendiciones y beneficios a sus descendientes vivos al conferir prosperidad, progenie y cosas por el estilo. Así, la Sraddha, ceremonia, es el punto de encuentro entre los vivos y los muertos, la expresión de su interdependencia. Pero esta relación puede invertirse si no se realizan los ritos funerarios adecuados para el difunto, porque hasta que se instalen en el mundo de los padres, los fantasmas de los muertos pueden visitar la miseria en la cabeza de los descendientes que no los alimentan con ofrendas ni aseguran su paso a la esfera adecuada. 21. Toda la vida religiosa de los hindúes védicos les exigió afirmar la existencia continua de sus antepasados en un reino diferente. Esto es obviamente diferente de la visión reencarnacionista posterior. 100 Hay vida después de la muerte. Persia. Hubo un tiempo en que el zoroastrismo era la religión más influyente del mundo, porque era la religión estatal del imperio persa bajo los reyes aqueménidas que gobernaban el mundo civilizado conocido antes que los romanos. Hubo 3 fases en el crecimiento de la religión de Persia antes del inicio del Islam. Inicialmente, existía la religión de los habitantes arios de la tierra. Luego vinieron los inmigrantes arios con su nuevo sistema religioso. Finalmente hubo la reforma de Zoroastro de la religión aria. Zoroastro fue el gran profeta del monoteísmo. No hay consenso sobre cuándo nació Zoroastro y dónde vivió, ya que las bibliotecas de Persia fueron incendiadas por los invasores posteriores. Las estimaciones oscilan entre 628, 551 a.C. a 1000 a.C. y anteriores. Se cree que recibió una revelación divina y se cree que sus enseñanzas se conservaron en 17 himnos llamados gatas. El principio central de la reforma religiosa de Zoroastro fue su afirmación de que solo hay un Dios, Ahura Mazda. Los arios de la India y Persia. Las similitudes lingüísticas y teológicas entre los escritos de los arios de India y Persia se hacen evidentes a partir del estudio de sus escrituras. Los libros sagrados de la India se llaman Vedas, los de Persia Zend-Avesta, muy pocos de estos últimos han sobrevivido. Deidades védicas se encuentran en el Avesta. La idea central de un orden cósmico y moral, RTA, en los Vedas tiene una contraparte en el Avesta llamada Asa. El abierto por la vida en la religión zoroástrica. Con respecto a la otra vida, Mary Boyce, una de las principales autoridades en la religión zoroástrica, señala, según la evidencia de los textos Vedas y los textos más arcaicos de Avestan, la continuación de la vida después de la muerte fue algo que se dio por sentado como evidente y no abierto a preguntas. 22 Los gatas de Zoroastro, de hecho, hablan constantemente de la vida futura y la relación entre cada pensamiento, palabra y obra en esta vida y el destino de uno después de la muerte. Farang Mer explica que en el zoroastrismo, la ley eterna de Asa determina las consecuencias de los actos de un individuo y el destino del alma después de la muerte física del individuo.
Haces la voluntad de Dios. Los pensamientos, palabras y acciones del individuo en este mundo, a través del ejercicio de libre elección, establecen el. Los muertos están vivos 101. Consecuencias, Mizdem, en movimiento y condicionan la vida y el futuro de acuerdo con la ley de Asa. Por lo tanto, no hay un destino predestinado, los actos tienen consecuencias predestinadas. Según los gatas, las almas de las personas justas se encuentran en un estado de felicidad perfecta, conocida como la morada de la canción, Daro de Mana, también llamada morada de la buena mente, Bandeus de Mana Manango, o morada de lo infinito luz, Angra Raosa. Las almas de los malvados van a la morada de la maldad, Druji de Mana, también conocida como la morada de la peor mente, Asistaya Daena Manengo, y la peor existencia, Achista Au. Estos términos confirman que en el zoroastrismo el cielo y el infierno son estados de conciencia y no regiones geográficas concretas. 23. Juicio. Hay una dimensión de revisión de la vida juicio. 3 días después de la muerte, el alma se encuentra con 3 jueces, escribe Paula Artz. Ellos juzgan al alma por sus acciones en la vida. Luego pasa al puente Chimbat, el puente del separador. Allí se encuentra con su Daena, la guía que lo llevará a través. Ella representa la conciencia de la persona en la vida. Si esa vida ha sido justa, Daena es hermosa más allá de lo imaginable y está acompañada por una brisa de olor dulce. Si la vida ha sido de ignorancia y maldad, la guía es una bruja fea con mal olor. Los dos cruzan el puente. Para los justos, el puente es ancho y plano, y conduce a la alegría eterna. Para los malvados se vuelve más y más estrecho hasta que es una cuchilla, y el alma malvada se cae, al pozo del infierno. Durante este tiempo, los sacerdotes y la familia continúan con oraciones especiales por los muertos. Los dolientes pueden continuar recitando el Patet, una oración de arrepentimiento y otras oraciones en honor y recuerdo de la persona muerta diariamente durante un mes o incluso más. Sin embargo, sus oraciones no pueden cambiar el destino del alma, que se ha decidido de acuerdo con el comportamiento de la persona muerta en la vida. 24. 102. Hay vida después de la muerte. Resurrección. Zoroastro también enseñó la resurrección del cuerpo en la otra vida. Entre los conceptos más revolucionarios de Zoroastro, está, el del Salvador, el portador del beneficio o el benefactor conocido en los gatas como el Saosyant. Es esta figura salvadora, también mencionada en plural, la que traerá la renovación del mundo. 25. El propósito del castigo es reformar para que el día de la resurrección todos puedan ser resucitados por el Salvador para enfrentar el juicio final. 25. De los 3 salvadores predichos por Zoroastro, el último, llamado Saosyant, dispensará el juicio final, traerá la resurrección de los muertos e inaugurará un mundo nuevo. Judaísmo. La idea común de que los judíos niegan la existencia de una vida futura es un concepto erróneo. Los judíos ortodoxos afirman no solo nuestra existencia continua después de la muerte, sino también una resurrección del cuerpo para los justos al final de los tiempos. La oración de Amida que se recita 3 veces cada día de la semana incluye la frase, fiel, debes revivir a los muertos. Bendito seas, oh Señor, que revives a los muertos. ¿Pero fue siempre así? La pregunta surge porque la Biblia hebrea no comienza con una presentación clara de la vida por venir y la idea de una resurrección de los justos surge solo en textos bíblicos posteriores, Daniel en particular. En consecuencia, los críticos se han apresurado a acusar que la afirmación de la resurrección en lo que se llama judaísmo del Segundo Templo es producto de las influencias de los griegos con su idea de la inmortalidad del alma y los zoroastrianos con su noción de una resurrección. En su obra magistral, Resurrección y Restauración de Israel, la victoria final del Dios de la vida. 26. El erudito judío John Levenson ha abordado de manera concluyente estos cargos mientras profundiza en el corazón de la creencia judía sobre el destino humano.
7 características de la comprensión judía de la vida después. 7 cosas surgen de un estudio del judaísmo en lo que se refiere a la otra vida. Al igual que los mesopotámicos y otros vecinos, los judíos creían que los muertos descienden a un inframundo oscuro que llamaron Seol. Los muertos están vivos. 103. A diferencia de sus vecinos, los judíos creían que Dios puede liberarlos de este reino, y lo ha hecho en ciertos casos. Está prohibido hacer sacrificios a los muertos o comunicarse con ellos a través de medios. Las resurrecciones de los muertos se describieron en textos judíos mucho antes de que los judíos cayeran bajo el dominio persa. Los judíos estaban menos interesados en la vida después de la muerte que en la vida con Dios, los que fueran fieles serían redimidos por él. Los judíos veían a los humanos como seres psicofísicos irreductibles y solo una resurrección corporal podría calificar como una vida futura. La inmortalidad del alma no podría encajar en esta imagen. Habrá una resurrección de todos los seres humanos al final de la historia, pero es una resurrección que difiere significativamente de la imagen mundial de los zoroastrianos. En cambio, está integrado orgánicamente con temas anteriores que comenzaron en el libro del Génesis y continúan a lo largo de la Biblia. Ideas erróneas sobre las creencias judías después de la vida. Levenson señala que muchos de los conceptos erróneos sobre las creencias judías sobre la vida venidera surgen de conceptos erróneos sobre el judaísmo en general. Por ejemplo, el judaísmo no tiene que ver con la continuación del mundo, sino con su redención. En el judaísmo rabínico, la resurrección es un evento que se espera que ocurra en la historia, pero que también transforme y redima la historia y se abra a un mundo apenas imaginable más allá de todo lo que lo precedió. Esta visión profética conlleva la expectativa de que Dios redimirá las tragedias de la historia, no solo para los pocos que sobrevivirán hasta el final sino para todos los que vivieron o han vivido correctamente. La expectativa de una resurrección escatológica coexiste fácilmente con la inmortalidad siempre que esta última se defina como el estado de aquellos que han muerto y esperan su encarnación, es decir, en la existencia humana plena. Seol. Los primeros libros de la Biblia hablan de los muertos que existen en el Seol, un estado sombrío no muy diferente al del inframundo mesopotámico. Pero hay una gran diferencia en que el hebraico no es una tierra sin retorno. Como dice Levenson, la intervención milagrosa de Dios puede evitar este destino y cambiar las fortunas fallidas de los condenados. Como dice un salmista, Él me sacó del pozo del Miri. 104. Hay vida después de la muerte. La arcilla viscosa, y puse mis pies en una roca, estabilizó mis piernas. Salmo 40. 3. Sin embargo, nada en la naturaleza de la muerte garantiza esta feliz inversión. Cuando tal el movimiento ocurre, lo hace debido a la sorprendente gracia de Dios y en desafío al camino de toda carne, en desafío a la muerte, en desafío al Seol. Tal rescate milagroso del Seol se ve en 2 Samuel 22. 8, 19. Contacto con los muertos. Algunos han dicho que los israelitas tenían un culto a los muertos, aunque fuera prohibido. Levenson encuentra que la evidencia es débil mientras admite que hay evidencia arqueológica de que a los muertos se les ofreció comida. Por otro lado, está claro que la comunicación verbal con los muertos fue practicada y prohibida. Fue exitosamente, contactar al profeta muerto Samuel que Saúl fue castigado. La misteriosa reunión de Saúl y Samuel, el encuentro de los condenados y los fallecidos, aporta más evidencia de que en el antiguo Israel no siempre se pensó que los muertos habían pasado al olvido, dice Levenson. El cielo en la Biblia hebrea. Levenson enfatiza que en la Biblia hebrea, no hay lugar que sirva como el opuesto binario de Seol en el sentido de que los bendecidos van allí para disfrutar de una vida futura beatífica que es lo contrario de la miserable existencia en el mundo subterráneo abandonado por Dios. Ciertamente hay casos de personas que abandonan la tierra sin haber muerto antes, como Elijah, que subió al cielo en un carro,
2 Reyes 2. 1, 12. Antes de eso, en el libro del Génesis, teníamos a Enoc que fue tomado por Dios. El Salmo 49 horas y 16 minutos proclama que Dios redimirá mi vida de las garras del Seol, porque Él me llevará. El Salmo 73, 24, 5 dice, me guiaste por tu consejo y me recibirás con gloria. ¿A quién más tengo en el cielo? Y al tenerte, no quiero a nadie en la tierra. Levenson comenta que estas instancias son más consistentes con una resurrección del cuerpo que con la inmortalidad del alma, hablan de una intervención activa de Dios, arrebatando al cielo a la persona que se encuentra digna, y la hilla, llevándolo antes de su muerte, tiempo y aún en su inocencia, Enoc, redimiéndolo del poder del Seol, Salmo 49, o recibiéndolo con gloria, en contraste con los malvados a quienes Dios aniquila, Salmo 73, 27. Entre muerte y resurrección. El judaísmo rabínico sí ve un estado de existencia entre la muerte y la resurrección, la supervivencia del difunto incluso antes de que su resurrección se convierta. Los muertos están vivos 105. Un elemento básico del pensamiento rabínico, dice Levenson. Sin embargo, si una persona debe regresar como un organismo psicofísico, no tendrá que ser a través de la reencarnación de su alma en otra persona sino a través de la resurrección del cuerpo, con todas sus partes reensambladas y revitalizadas. Porque en la comprensión de la Biblia hebrea, un ser humano no es un espíritu, alma o conciencia que habite en este cuerpo o aquello, o ninguno en absoluto. Más bien, la unidad de cuerpo y alma, es básica para la persona. Al mismo tiempo, debe recordarse que la resurrección sigue siendo solo el preludio de algo mayor y más permanente. Esta es vida eterna, como lo expresa el libro de Daniel, 12, 2, o, para usar la expresión rabínica familiar, la vida en el mundo por venir, 28. Resurrección en Reyes y Ezequiel. La resurrección no aparece de la nada en el judaísmo del segundo templo. En el segundo libro de Reyes, vemos al profeta Eliseo milagrosamente resucitar a un niño fallecido. Mucho antes de que existiera el marco apocalíptico, se creía posible la resurrección de los muertos, no de acuerdo con la naturaleza, por supuesto, sino a través de la intervención milagrosa del Dios viviente. Pero es en la visión del profeta Ezequiel, Ezequiel 37, 1, 14, que vemos la resurrección tomada a escala nacional. La mano del Señor vino sobre mí, me sacó por el Espíritu del Señor y me puso en el valle, estaba lleno de huesos. Profeticé mientras Él me lo ordenaba, el aliento entró en ellos, y volvieron a la vida y se pusieron de pie, una gran multitud. Y Él me dijo, oh mortal, estos huesos son toda la casa de Israel. Así dijo el Señor Dios, voy a abrir tus tumbas y sacarte de las tumbas. Levenson comenta que esta visión, que data del 600 a.C. más o menos, es la mejor aproximación que hemos visto hasta la doctrina desarrollada de una resurrección general que se encuentra en Second Temple y el judaísmo rabínico, y, por supuesto, el cristianismo primitivo. Esta no es una visión simplemente de revivificación, sino también de transformación y recreación. La vida eterna en Daniel. Hay una progresión orgánica en la idea de la resurrección como aparece en la Biblia hebrea. La muerte es universal en la Biblia hebrea y rara vez se invierte, pero Dios promete, ofrece y prefiere la vida y salva a su pueblo elegido de la aniquilación. Incluso salva a algunas personas, en circunstancias extraordinariamente raras y, por lo tanto, especialmente notables, de una muerte inminente. 106 Hay vida después de la muerte. O uno que ya ha ocurrido. Este proceso, que comenzó en el pre-exilio de Israel, alcanza un clímax en la profecía de la resurrección de los muertos en el libro de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para la vida eterna, otros a reproches, a aborrecimiento eterno. Daniel 12, 1, 3. Lo llamativo, entre otras cosas, es la nota de finalidad.
Daniel no prevé una segunda muerte para los resucitados, solo vida eterna para los fieles y aborrecimiento eterno para los profanadores del pacto. La resurrección, como se entiende aquí, se cree que produce una forma transformada y perfeccionada de existencia corporal y, por lo tanto, un estado de ser como y diferente a cualquiera que podamos conocer en la carne. Lo que también es nuevo aquí es que la condenación de los malvados ya no implica que simplemente dejen de existir o que sean enviados al Seol, para nunca levantarse de allí. Ahora ambos grupos despiertan de la muerte, pero con diferentes veredictos. Cabe señalar que estos elementos existieron, al menos germinalmente, en las primeras etapas de la religión de Israel, aunque su combinación y fusión son relativamente nuevas y distintivas. Señalan tanto la doctrina farisaica y rabínica de la resurrección, como a su contraparte cristiana, tanto como recuerdan a sus antepasados bíblicos. 29. Resurrección en zoroastrismo y judaísmo. Autores como Alan Segal han acusado de que la influencia zoroástrica dio origen a la idea judía de la resurrección. Levenson tiene esto que decir sobre tales afirmaciones. En el caso de la resurrección, cualquier influencia de este tipo parece haber sido bastante distante, una cuestión de entorno más que de endeudamiento directo. Por un lado, los zoroastrianos no enterraron a sus muertos ni hablaron de la resurrección en el lenguaje de la vigilia. Más importante aún, la creencia del judaísmo en la resurrección es tanto una innovación como una reafirmación de una tensión que había impregnado la religión de Israel desde el principio, la tensión entre la promesa de vida del Señor, por un lado, y la realidad de la muerte, en el otro. En el caso de la resurrección, la última palabra una vez más no se encuentra con la muerte, aunque sin duda es grave. Dada la realidad y la potencia atribuidas a la muerte en toda la Biblia hebrea, lo que vence es el milagro más asombroso, la victoria escatológica del guerrero divino. 216, la doctrina de la resurrección del segundo templo fue, por lo tanto, el producto final de un proceso de siglos por el cual estas viejas tradiciones se unieron. 30. Los muertos están vivos. 107. Curación en la vida después de la vida. Deben mencionarse otras dos ideas sobre el más allá que destacaron en el judaísmo del segundo templo. La primera es que las personas serán resucitadas primero con sus enfermedades y luego curadas de ellas. Deuteronomio 32 horas y 39 minutos hace este punto: trato la muerte y doy vida, herí y sanaré. La justificación de las dos etapas es clara. Por un lado, si los muertos volvieran ya sanados y transformados, ya no serían las mismas personas, la misma combinación inextricable de cuerpo y alma, que eran en esta vida. Por otro lado, si regresaran con sus mismos cuerpos mortales defectuosos y almas moralmente ambiguas, no serían aptos para la vida eterna en el mundo por venir para el cual serán resucitados. El esquema de dos etapas, primera resurrección, luego curación, navega la paradoja brillantemente. Ambos preservan la continuidad de la identidad personal y someten a los muertos a un proceso de recreación que los hace aptos para la vida después de la muerte. 31. Oraciones por los muertos. La segunda idea se describe en el libro intertestamental de Macabeos. Judas Macabeos y sus hombres fueron a recoger los cuerpos de los muertos, después de la batalla, y enterrarlos con sus parientes en sus tumbas ancestrales. Pero bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron amuletos sagrados para los ídolos de Jamnia, que la ley prohíbe a los judíos usar. Por lo tanto, para todos estaba claro por qué estos hombres habían sido asesinados. Luego tomó una colección entre todos sus soldados, por un total de 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para proporcionar un sacrificio expiatorio. Al hacerlo, actuó de una manera excelente y noble. Era un pensamiento sagrado y piadoso. Así hizo expiación por los muertos para que pudieran ser liberados del pecado. 2 Macabeos 12, 39, 40, 43.
Se podría decir que ambas ideas sirvieron como semillero del cual surgieron las nociones del purgatorio y las oraciones por los muertos en el cristianismo primitivo. Además, el erudito del Nuevo Testamento, Joachim Jeremías, ha notado que los judíos creían en la intercesión de los profetas, especialmente en sus tumbas. La intercesión póstuma de los profetas está documentada en el libro de Macabeos. Entonces, de la misma manera, apareció otro hombre, distinguido por su cabello blanco y dignidad, y con un aire de autoridad extraordinaria y majestuosa. Entonces Onías dijo de él: este es el profeta de Dios Jeremías, que ama a sus hermanos y ora fervientemente por su pueblo y su ciudad santa. 2 Macabeos 15, 13, 14.